Buenas tardes, arranca un capítulo más de Contexto Salvaje, 5 minutitos, arrancamos tarde porque estábamos haciendo una coita, una ceremonia para que nos vaya bien al canal Ayayala, Contextos y por supuesto a todo el país, que se venga un año lindo, el próximo año 2026, que sea un año de lucha, de resistencia y de victoria. Sonrían porque vamos a vencer. Arranca el último capítulo de Contextos, volveremos, vamos a dejar unos programitas ya emitidos, especiales que hemos hecho este año, los próximos 8, el lunes 5 volveremos a estar en vivo y en directo, pero estamos en vivo y en directo hoy, últimos días de diciembre. Buenas noches a la gente que nos sintoniza por la nochecita, a la gente que tiene insomnio, y yo creo que con este cuate, esto es como cuando que viene el coco que te va a comer, que viene Donald Trump y te va a comer, así que dormite pronto para despertar mañana con fuerza, con energía. Hoy, apocalipsis nuclear. Para acabar bien el año, amenaza apocalipsis nuclear, porque este señor, el apocalipsis nuclear era una cosa como de películas de ciencia ficción norteamericana, ¿no? Que si las bombas, Nagasaki, Hiroshima, Estados Unidos es el único país que ha arrojado 2 bombas atómicas sobre población indefensa civil. Lo hemos dicho este año que se han conmemorado los 80 años de esas bombas en agosto, justo en agosto, un mes sagrado para la Pachamama, donde hacemos tantas ofrendas, el día también nacional de nuestro querido Estado plurinacional de Bolivia. Ese agosto para los japoneses es un mal mes, porque el 4 y el 6 de agosto vieron cómo se arrojaron las 2 únicas bombas atómicas que se han arrojado, pero pensábamos que música apocalíptica. Pensábamos que nadie iba a arrojar más bombas atómicas, pero este señor este año, hace un mes, ha ordenado reanudar las pruebas nucleares, las pruebas atómicas, porque dice que Rusia también está haciendo ensayos, que Corea del Norte con Kim Jong-un, que los chinos con Xi Jinping, y este señor ha dicho, si los rusos lo están haciendo, que no lo están haciendo, no son pruebas reales atómicas, están haciendo ensayos pero sin ojivas, este señor ha dicho que es hora de volver a la era nuclear atómica, que creíamos superada, creíamos que habíamos aprendido de esos miles y miles de víctimas mortales de Hiroshima y Nagasaki, las 2 ciudades japonesas que sufrieron esos 2 bombardeos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Fue un acto de venganza contra el pueblo japonés por haber cometido el ataque de Pearl Harbor. Fue también un aviso a la Unión Soviética, cuidadito que les echamos la bomba. No eran necesarias esas bombas atómicas, no son necesarios los ensayos nucleares. ¡Ay, caramba! Tenemos la capacidad, el ser humano, somos la única especie sobre la Tierra que tiene la capacidad de autodestruirse. El ser humano sobre la Tierra hemos construido lindas cosas, hermosas civilizaciones, el aporte cultural milenario de pueblos ancestrales, pero también, esa es la parte buena, también la parte mala es que somos la única especie que nos podemos autodestruir, y con nosotros la vida sobre la faz de la Tierra. Por eso los ricos y los millonarios, como Elon Musk y tantos ahora que son alabados, por eso ya están pensando en agarrar un cohete e irse a otro planeta. Que si en Marte hay agua, y si hay agua ahí podemos montar otra civilización humana, que si vamos a volver a la Luna, que estamos viendo otros planetas donde irnos. Los millonarios están invirtiendo plata en vez de acabar con el hambre, con las injusticias, con las enfermedades, todavía muere gente por una diarrea en nuestra tierra.
Todavía hay pueblos que por no tener acceso al agua, a unas condiciones dignas, mueren, y los ricos y los millonarios de este planeta están invirtiendo muchísima plata que debería estar invertida para eso, para que todos tengamos unas condiciones de vida dignas. Ellos, los millonarios, los ricos, están pensando en irse a otro planeta, porque con este señor, cada vez está más cerca la amenaza nuclear, un apocalipsis. Hoy vamos a hablar de eso. Algunos dicen que el apocalipsis nuclear tendríamos 72 minutos de vida, los últimos de tu vida. ¿Qué harías en 72 minutos? Es más o menos una hora. Le echarías un par de chelas, te abrazarías con la familia, irías a jugar un partido de fútbol, una pachanguita, la última, te abrazarías con tu familia, te tomarías un café, sí. Te prepararías tu plato favorito. ¿Qué harías en esos 72 últimos minutos? Algunos lo elevan a 92 minutos, una hora y media. Te da para ver tu película favorita. Hoy vamos a hablar del apocalipsis nuclear, de la amenaza nuclear que ha regresado. Arranca el último capítulo salvaje y contestatario de este año. Arranca Contexto Salvaje. Esa. ¿Y por qué estamos hablando de apocalipsis nuclear? Porque este señor lo ha vuelto a poner sobre la mesa. El tablero geopolítico de este siglo XXI ha sido agitado, se han eliminado las normas, se han eliminado las reglas, el derecho internacional ha muerto y los países aliados están peleando. Estados Unidos y Europa antes eran países aliados y ahora están otra vez peleados porque este señor está desconociendo el rol de la Unión Europea. Bajo la segunda administración de este señor se están cometiendo otra vez genocidio contra el pueblo palestino, porque este señor apoya al Estado terrorista de Israel todos los días, le da armamento, y parecía que también los genocidios eran cosas del siglo pasado, que aprendimos del holocausto nazi contra el pueblo judío, que aprendimos también del genocidio en Ruanda entre Tutsis y Hutus. Se mataron 4 millones de africanos en esos países alrededor de Ruanda, Uganda. Tutsis contra Hutus, Hutus contra Tutsis. La guerra de los Balcanes. Parecía que se bombardeó una capital europea en la guerra de los Balcanes en los años 90. La OTAN bombardeó Belgrado, la capital de Yugoslavia, de Serbia. Parecía que esas cosas estaban en los libros de historia. Es como cuando sufrimos el golpe en 2019 y vimos tanquetas militares en las calles y parecía que eso nos lo contaban nuestros padres, nuestras madres en los años 60, 70, la dictadura de Hugo Banzer Suárez, luego la dictadura de Luis García Mesa, del temible Arce, el que decía que había que andar con el testamento bajo el brazo. Parecía que eso estaba en los libros de historia, que no lo íbamos a vivir, pero lo hemos vuelto a vivir y lo estamos viviendo lamentablemente. Un mundo sin reglas, donde reina el racismo, el supremacismo blanco, donde los ricos y los millonarios han decidido que ya no van a repartir absolutamente nada, que se va a concentrar la riqueza otra vez de manera brutal y asquerosa, y que los pobres vean lo que hacen. Estamos avisorando, viendo con nuestros ojos el regreso de la ultraderecha. Pensábamos también que Hitler, Mussolini, las dictaduras, el Plan Cóndor en nuestro continente era una cuestión del pasado. El genocidio contra los pueblos originarios en Estados Unidos y en el resto de la Via Yala, desde arriba, desde Alaska hasta la Patagonia, pensábamos que eso ya nunca más iba a regresar. Pensábamos que los derechos adquiridos para los trabajadores, las horas dignas de trabajo, los sueldos dignos, pensábamos que eso no nos lo iban a arrebatar nunca. Pero los derechos sociales conquistados ahora se necesitan
ser defendidos todos los días, porque estamos viendo una arremetida fascista, neocolonial, machista, que viene por todo y viene por todos. No nos tenemos que pelear entre pobres y entre clase media, no, no. Quitémonos esa cosa que tenemos en los ojos, que no estamos siendo capaces de ver lo que se nos viene, y solo juntos y solo unidos vamos a poder resistir esta arremetida fascista, esta arremetida racista, que también rima con apocalipsis nuclear y amenaza nuclear. Están los ricos dispuestos a cargarse la vida sobre la tierra, a cargarse y a terminar con la Pachamama, porque ellos ya tienen listos sus cohetes para irse a otro planeta. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Vamos a vivir un gran invierno nuclear y que nos matemos entre nosotros por los pocos recursos naturales que queden. Eso lo podemos y debemos evitarlo. Hoy apocalipsis nuclear, amenaza nuclear. Nos lo va a explicar mucho mejor que yo el profesor, periodista, colega Ignacio Ramonet. Volvió la amenaza nuclear, ¿por culpa de quién? Del señor del pelo naranja. Está regresando la amenaza nuclear. En particular lo estamos viendo porque en Europa ha habido declaraciones de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, diciendo que Europa tenía que prepararse para una guerra de gran envergadura con Rusia. Europa se está rearmando, Alemania está gastando centenares de miles de millones de dólares o de euros en su rearme, Francia se está rearmando, Reino Unido se está rearmando, están tomando disposiciones como para una tercera guerra mundial, y en el marco de este contexto, hace unas semanas, el presidente Trump, en particular de Estados Unidos, en Corea del Sur, cuando estuvo en la ciudad de Busan, la víspera de encontrarse con el presidente chino Xi Jinping, el presidente Trump dijo que, ya que todo el mundo estaba haciendo ensayos nucleares, Estados Unidos también lo iba a hacer, y que él acababa de dar la orden a su Estado Mayor Militar de que se reanudasen los ensayos nucleares. Bien, entonces estos ensayos van a reanudarse. Y cuando Donald Trump dice que todo el mundo está retomando, todas las grandes potencias están retomando los ensayos nucleares, eso teóricamente, y que sepamos, no corresponde a ninguna realidad. La otra gran potencia nuclear, que en realidad es la potencia que más ojivas nucleares posee, como unas 4.500, mientras que Estados Unidos solo tiene 3.700, lo cual ya es enorme, y China tiene unos 600, esa potencia es Rusia. Y Rusia no ha reanudado los ensayos nucleares. Lo que ha hecho Rusia, efectivamente, unas semanas antes de las declaraciones de Trump, es hacer ensayos con vectores, o sea, con ojivas, con misiles capaces de transportar armas nucleares, pero sin armas nucleares. Si hay un ensayo nuclear en el mundo, se sabe, porque produce unas ondas sísmicas y los instrumentos de medición lo observan inmediatamente y lo detectan. Y por consiguiente eso no ha ocurrido. Efectivamente, el presidente Trump, el presidente Putin ha confirmado que hubo maniobras militares hace unas semanas en las que se ensayó por una parte un dron submarino, el Poseidón le llaman, el dron submarino, capaz de alcanzar cualquier lugar del planeta y capaz de transportar un arma nuclear, pero que obviamente no la transportó. También que otro misil capaz de alcanzar cualquier lugar del planeta, prácticamente el Burovechnik, también se ensayó y también funcionó. Y dice que el presidente Trump, el presidente Putin, estoy confundiendo a los dos presidentes de las grandes potencias militares, el presidente Putin afirmó que efectivamente esas ojivas funcionaban, pero sin arma nuclear. Por otra parte, también se ensayó otro misil, una nueva generación de misiles rusos, esta vez que se llama el Yars, y que es capaz de alcanzar
unos 12.000 kilómetros de distancia, o sea, alcanzar ampliamente, evidentemente, el territorio de Estados Unidos. Y también es capaz de transportar una ojiva militar, pero no son ensayos, repito. Entonces, a quién se dirige el presidente Trump no está claro. Por otra parte, como saben, desde hace ya, Estados Unidos hace 30 años que no hace ensayos nucleares, los últimos los hizo a principios de los años 90, y Rusia no hace ensayos nucleares desde 1990, o sea, Rusia no ha hecho ensayos nucleares, tanto que Rusia, puesto que en 1990 era aún la Unión Soviética, que desaparece en 1991. No ha habido ensayos nucleares, en todo caso de esas grandes potencias, estos últimos años. Y además hay toda una serie de acuerdos internacionales, lo que se llaman los acuerdos START, que prohíben los ensayos nucleares, los prohíben. Desde 1996, los ensayos nucleares están totalmente prohibidos, lo que se llama el Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares. Es un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, precisamente, y ese acuerdo, que ha sido apoyado por Naciones Unidas, ha sido ratificado por 185 países en el mundo, o sea, prácticamente la totalidad de los países del mundo, menos algunas potencias precisamente nucleares que quieren seguir teniendo la posibilidad de hacerlo, no que lo hayan hecho. Y por otra parte también lo que hay que decir y recordárselo al presidente Trump es que Estados Unidos no ha ratificado ese tratado. Ese tratado existe, pero Estados Unidos no lo ha ratificado, cosa que ha hecho Rusia. Y por otra parte, el presidente Putin no para de decir que quiere que se renueve este tratado, que es un tratado que se termina en febrero próximo. El nuevo tratado START, prohibición total de ensayos nucleares. Lo cual quiere decir que, por una parte, con el rearme de Europa, la intención de Trump de rehacer ensayos nucleares, la amenaza nuclear está regresando y es el peor, digamos, peor vector de destrucción del planeta que tenemos. Actualmente la peor amenaza contra el planeta es el cambio climático, pero si regresa la amenaza nuclear sería catastrófico. Y un testimonio de ese terror es la película que recientemente se ha difundido por Netflix, pero que salió en octubre próximo, una película que es una obra maestra y que me permito recomendarles, realizada por Kathryn Bigelow. Kathryn Bigelow es una realizadora muy brillante, es la única mujer, la primera mujer que tuvo el Oscar a la mejor dirección por una película que se llama En Tierra Hostil, que es una película que cuenta los dinamiteros o los que tratan, el equipo, la brigada que trata de desmantelar las minas en la guerra de Irak. Una película brillante y muy recompensada, y actualmente Kathryn Bigelow ha hecho para Netflix una película que se llama Una casa llena de dinamita, A House of Dynamite, una casa de dinamita o una casa llena de dinamita. Los dos títulos existen. Y esa casa llena de dinamita es el planeta. ¿Qué cuenta esta película? Bueno, pues cuenta que una mañana, de repente, una antena militar estadounidense situada en el Ártico detecta la presencia, la llegada de un misil nuclear. Y se sabe que es un misil nuclear. ¿Quién lo ha lanzado? No se sabe en la película. No se sabe si es Corea del Norte, si es China, o si es Rusia, o si es una coalición de los tres para atacar a Estados Unidos. Es la ficción. Pero a partir de ese momento, todo el aparato burocrático militar de Estados Unidos se organiza para tratar de detenerlo. Y existen, evidentemente, sistemas para proteger el territorio de Estados Unidos con vectores, misiles antimisiles que se lanzan. Y efectivamente, paso rápido sobre la película, y no estoy revelando ninguno, hay spoiler aquí porque esto está en cualquier resumen de la película público, y los sistemas de intercepción de los misiles no funcionan. Si se lanza un primero, falla. Se lanza un segundo, ni siquiera lo alcanza.
se lanza un tercero y no lo consigue. Y entonces el misil está llegando y va a golpear Chicago. ¿Qué se hace en ese caso? Esta especie de amenaza concreta, que de repente los propios funcionarios piensan en su familia, mi hija que está aquí, mi familia que se encuentra por allá, el presidente de Estados Unidos, maravillosamente interpretado por ese gran actor afroestadounidense que se llama Idris Elba, también se encuentra una decisión. ¿Qué hace? Responde, manda misiles para destruir Moscú o para destruir Beijing. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Deja que Chicago sea destruido. 400.000, 500.000 muertos en unos segundos. Este dilema es el que tiene no solo el presidente, sino el terror de todos los ciudadanos a través del planeta. Eso es lo que está volviendo esta amenaza nuclear, que forma parte de este contexto de estrés geopolítico que tiene actualmente el planeta y que tanto nos preocupa. Buenísimo el profe Ramonet, recomendándonos esa película que va a estar en carrera por los Oscars, la hipotética destrucción de la ciudad de Chicago. ¿Quién habrá lanzado ese misil nuclear? La película parece que puede ser Corea del Norte, pero no se descarta que podría ser, es ficción. Pero ¿se imaginan esas horas de decisión? Necesita Estados Unidos tener un presidente que esté con las pilas puestas, con la cabeza limpia, fresca, y Donald Trump. ¿Se imaginan que si eso pasara, lo que plantea la ficción en esta película, Donald Trump tiene la capacidad intelectual para saber manejarse en una estrategia para responder a un ataque nuclear? Me parece que no. Donald Trump hoy dice una cosa, mañana dice la otra, hoy le pone un arancel de 50% a Brasil, mañana se lo quita a Brasil, para seguir con el ejemplo brasileño, le pone más sanciones porque un juez le ha metido en Chirola, en la cárcel, a su amigo Bolsonaro, y al día siguiente, hace unos días, ya le ha quitado la sanción a Alexander de Moraes, ya no lo va a sancionar, ya no le va a prohibir ir a Estados Unidos, no le va a congelar sus cuentas bancarias. Donald Trump, si algo es, aparte de prepotente, aparte de ser el chico fuerte del barrio, que te amenaza, te chantajea, te hace guerra de miedo psicológica, como está haciendo con Venezuela, sobre todo Donald Trump es impredecible. Tiene esa capacidad de los grandes hombres de negocio de dar un puñetazo en la mesa para llegar a una negociación en posición de fuerza, que eso hacen los empresarios capitalistas, llegar así para luego sacar mejor tajada, sacar mejor partido de una negociación. Pero si algo es Donald Trump, es impredecible, nadie sabe lo que va a hacer. Yo creo que ni él sabe lo que va a hacer en política exterior y en política doméstica. La estrategia nuclear de Donald Trump es política. Busca reanudar los ensayos nucleares tras las recientes pruebas de misiles realizadas por Rusia, aunque ni en un caso ni en el otro se trata de ojivas capaces de explotar, sino de sistemas diseñados para transportarlas. Esta escalada global podría marcar el fin de la era del control nuclear. Detrás de estos ensayos, algo que Estados Unidos no hace desde 1992, podría haber una estrategia geopolítica, llevar al mundo al límite para aprovechar la situación y, en concreto, forzar una reacción de Rusia para así poder presionar a sus aliados europeos. El presidente del Consejo de Seguridad ruso ya lo dejó claro. Si ellos reanudan las pruebas, nosotros haremos lo mismo. ¿Qué persigue Trump con este ambiguo anuncio? Además de poner en peligro a la humanidad, quiere que Rusia haga justo lo que prometió. Una reacción de Rusia podría ser la excusa perfecta para presionar a los países europeos para que gasten más en defensa, lo que beneficia a la industria estadounidense y que mantengan o endurezcan las sanciones contra Moscú, algo con lo que no todos están de acuerdo. A Estados Unidos les serviría también para poder alargar la ayuda a Ucrania y presentarse como una potencia protectora al tiempo que contiene la influencia del Kremlin sobre el continente.
Con este movimiento, Trump coloca al mundo al borde del abismo, una estrategia conocida como brinksmanship, llevar la atención al límite para ganar ventaja política. A pesar de todo, técnicamente estas pruebas sin ojivas no serían ilegales ni siquiera bajo el Tratado de Previsión Completa de los Ensayos Nucleares que Estados Unidos firmó en 1996, pero que nunca ratificó. Trump no está hablando de hacer pruebas con cabezas nucleares, sino de testear vehículos o sistemas capaces de transportarlas, lo cual serviría básicamente para evaluar el estado de un arsenal que lleva años sin ser usado y modernizarlo. Pero en política, el gesto pesa más que la física. No se trata de lanzar una bomba, sino una narrativa. Recordar a Europa quién marca el ritmo de la seguridad del continente. A dream would be that no country would have nukes. But if countries are going to have nukes, we're going to be at the top of the pack. Da un poquito de miedo Donald Trump, ¿no? Porque en esa manera que tiene él de construir relato y narrativa, de demostrar que Estados Unidos todavía sigue siendo un imperio, todavía sigue siendo un país respetable, todavía da miedo. Ya sabemos que estamos asistiendo a las últimas décadas de la hegemonía norteamericana imperialista. Sabemos que China los ha rebasado en lo tecnológico, en lo económico. Sabemos que el mundo camina hacia un planeta tripolar. Pasamos del mundo bipolar de Unión Soviética y Estados Unidos, cuando se cargaron a la Unión Soviética, a la URSS, con ese títere que tuvieron para hacerlo el señor Gorbachev, don Mikhail, que se prestó a derrumbar y hacer desaparecer a la Unión Soviética. Ahí estuvimos unas décadas con un mundo unipolar de una única potencia y ahora estamos asistiendo al nacimiento de un mundo multipolar, un poquito más justo, donde el sur pueda decir algo, donde el sur global nos podamos resistir al saqueo y al expolio de nuestras riquezas naturales. Si el norte global es rico, es gracias a que nos roban constantemente desde la época de la colonia nuestras riquezas en el sur global. Caminamos inexorablemente, inevitablemente, hacia un mundo multipolar, principalmente con tres grandes: Estados Unidos, Rusia y la República Popular China. Eso es inevitable, y Donald Trump, con esta amenaza nuclear, con estas guerras, con estos genocidios, lo que está intentando hacer es retrasar un poquito el reloj. Pero las manecillas del reloj, tic-tac, 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 pasan. Como dicen los famosos relatores de fútbol, don Grover Chavarría y toda la familia Chavarría, ya más de 50 años relatando partidos de fútbol, el tiempo va pasando. El tiempo va pasando. Eso no era de Grover, era de Juan Carlos Costa. Me estoy bajando Costa Salmón. Y el tiempo va pasando. La gente que escucha relatos futboleros y a don Juan Carlos, que ya se nos fue, esa era su famosa frase: y el tiempo va pasando. Y a continuación decía: minuto 28, Die Strongest 1, Bolívar 0. Un saludo a todos los hinchas de Nacional Potosí. Gran partido, paréntesis futbolero inevitable en contexto. Gran partido que pudimos ver anoche en el estadio Hernando Siles, precioso. Nacional Potosí se adelantó con 2 goles en 15 minutos. La pasamos bomba ayer en el estadio Hernando Siles. Un abrazo a todos los potosinos. Nacional Potosí ganó la Copa con mucho merecimiento. ¿Pueden creer? Pueden creer que no hay que limpiarse la boca antes de comer. Lección futbolera y lección de vida. ¿Qué está tratando Donald Trump? Cierro paréntesis futbolero. ¿Qué está tratando de hacer Donald Trump con estas amenazas nucleares? Intentar retrasar el reloj, que el tiempo no pase. Que el tiempo no pase y que la hegemonía norteamericana se quede 40, 50, un siglo más. Donald Trump, con la doctrina Monroe recuperada de hace 2 siglos, 1823, está queriendo extender esa doctrina Monroe que dure un siglo más, 2 siglos más de hegemonía imperialista norteamericana. Pero eso, chacatau, ya no va a suceder. Ya China ha adelantado y le está sacando ventaja
a los norteamericanos. No va a conseguir con esta amenaza nuclear detener el reloj. ¿Y qué pasa cuando se combina ignorancia, porque Trump es sinónimo de ignorancia? ¿Qué pasa cuando combinas y pones en la misma hipótesis, en la misma ecuación? Y vamos a hablar de un científico, por eso estamos usando conceptos científicos. Carl Sagan falleció en los años 90, fue un astrofísico muy famoso, norteamericano. Hay hermosos libros de Sagan. Sepan eso. Carlito Sagan investigó las lunas de Mercurio, investigó Júpiter, un astrofísico, uno de los mejores del mundo. Y Carl Sagan vaticinó lo que nos iba a pasar, lo dijo en los años 90. 30 años después, las palabras de Carl Sagan que vamos a escuchar a continuación se han convertido en una verdad. Es muy peligroso cuando combinamos ignorancia y poder. Poder e ignorancia. Cuando nos gobiernan los ignorantes, cuando nos gobiernan los ricos, los millonarios que no conocen a los pueblos, que ni siquiera conocen y desprecian las sociedades a las cuales gobiernan. Cuando ponemos en la fórmula ignorancia y poder, todo puede salir mal. Escuchamos a este científico norteamericano, uno de los más grandes del siglo XX, ya fallecido, Carl Sagan, en Contextos Salvajes. This combustible mixture of ignorance and power, sooner or later, is going to blow up in our faces. Carl Sagan, una de las mentes más brillantes de la humanidad, nos avisó hace muchas décadas de un grave problema que pondría en peligro nuestra sociedad, y parece que una vez más acertó de pleno. Somos una civilización avanzada que ha basado su desarrollo en la ciencia y la tecnología, lo que nos ha llevado a hitos increíbles. Pero si no educamos del mismo modo a la población y dejamos ese enorme poder en manos de gente que no comprende la ciencia, el desastre está servido. Como decía Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y nosotros hemos dejado ese poder en manos de seres como Ayuso, Milley o Trump. We live in an age based on science and technology with formidable technological powers. And if we don't understand it, by we I mean the general public, if it's something that, oh, I'm not good at that, I don't know anything about it, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in? And this combustible mixture of ignorance and power, sooner or later, is going to blow up in our faces. Who is running the science and technology in a democracy if the people don't know anything about it? Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. The people had to be educated and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government runs us. Vivimos tiempo de charlatanes, y lo decía en los años 90. Imagínate lo que diría ahora Carl Sagan viendo a Donald Trump. Vivimos tiempo de pagpacus, de gente que nos quiere obligar a comprar, y no solo cosas, objetos, sino programas políticos que todos sabemos que son mentira. Nadie cree a los pagpacus, por mucho verborragia que tengan. Sabemos todo que lo que nos está vendiendo el cuate no sirve para nada, pero a veces nos dejamos encantar, escuchamos a las sirenas y nos hablan bonito y nos hablan dulce, y a veces pisamos el palito. El mundo puede desaparecer si este señor aprieta el botón nuclear, si este señor nos lleva por esa curva, por esa cuesta para abajo de la amenaza nuclear. 72 minutos. Algunos dicen 92 minutos. ¿Cómo sería un apocalipsis nuclear? ¿Cómo sería un terror nuclear? ¿Cómo sería un invierno nuclear? Ya cuando los ricos se hayan ido en sus
cohetes a otro planeta y nos quedemos aquí los pobres. Cuando se haya ido Elon Musk y todos sus amiguitos, el infierno nuclear, ¿cómo será? ¿Estamos preparados? Vas a tener 72 minutos. ¿Qué harías tú si te dicen que tienes 72 últimos minutos para vivir? ¿A qué te dedicarías? ¿Te tomarías un trago? ¿Te fumarías un pucho? ¿Te pondrías una película? ¿Escucharías música? ¿Saldrías a mirar a las estrellas? 72 minutos para morir. Carlos Umaña ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2017. ¿Por qué le otorgaron esa distinción? Por su lucha en favor del desarme nuclear mundial. Y en las últimas horas lanzó un trabajo que realmente atemoriza. Asegura el Premio Nobel de la Paz, médico además, que el mundo puede desaparecer en 72 minutos y advierte que hay 12.000 ojivas nucleares repartidas entre unas pocas potencias nucleares y que 2.000 de ellas pueden estallar en tan solo 60 segundos. Mirá. El trabajo se titula Un apocalipsis nuclear en 72 minutos. La amenaza de las bombas atómicas listas para detonar. Y su autor es nada más ni nada menos que Carlos Umaña, copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. El científico lanzó una serie de advertencias sobre los riesgos inherentes a un posible apocalipsis nuclear. Según Umaña, el mundo está al borde de una crisis en la que un error humano, un ciberataque o una escalada militar podrían desatar una catástrofe de consecuencias impredecibles. En este contexto, el especialista explicó que según la Federación de Científicos Estadounidenses, existen aproximadamente 12.000 ojivas nucleares en el mundo, de las cuales 2.000 están en alerta máxima, listas para ser detonadas en tan solo 60 segundos. Con este escenario, la detonación de armas nucleares a gran escala podría arrasar el planeta en cuestión de poco más de una hora. La reactivación de la producción de núcleos de plutonio en Estados Unidos, anunciada recientemente por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear durante la administración de Biden, ha elevado aún más las preocupaciones. Esta noticia resulta alarmante, ya que marca el fin de un largo periodo de 30 años en el que Estados Unidos había suspendido la fabricación de estos componentes clave para la fabricación de armas nucleares. La última vez que se fabricaron núcleos de plutonio fue en 1989, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría y la caída del bloque soviético. Sin embargo, la situación geopolítica mundial actual, caracterizada por crecientes tensiones con Rusia, China y Corea del Norte, ha motivado el reinicio de esta producción, cuyo objetivo es modernizar el arsenal nuclear del país y prepararse para un futuro cada vez más incierto y peligroso. El doctor Umaña explica que las consecuencias de una guerra nuclear a gran escala serían mucho más rápidas y destructivas que la de los conflictos del pasado. Mientras que la Primera y la Segunda Guerra Mundial duraron varios años con millones de vidas perdidas, el uso de armas nucleares en un conflicto actual podría devastar el planeta en tan solo 72 minutos. Las ojivas nucleares no están diseñadas para atacar objetivos militares específicos, sino para causar una destrucción masiva, lo que las convierte en una de las mayores amenazas para la humanidad. Una de las preocupaciones adicionales que Umaña subraya es el riesgo creciente de un ciberataque o un error humano, dado el auge de la tecnología en las últimas décadas.
Estos factores podrían ser la chispa que inicie una guerra nuclear accidental, exacerbando aún más la vulnerabilidad global. El avance tecnológico no solo ha permitido la modernización de las armas nucleares, sino también ha abierto la puerta a nuevas formas de guerra cibernética, lo que pone al mundo en un estado de alerta constante. A pesar de los esfuerzos por modernizar el arsenal nuclear de Estados Unidos, Carlos Umaña señala que el fin de la Guerra Fría debería haber sido un punto de inflexión para el desarme nuclear global. Las armas nucleares, en lugar de ser vistas como una herramienta de destrucción masiva, se han convertido en símbolos de estatus y poder entre las principales potencias del mundo. Aunque ha habido avances en las iniciativas de desarme, el renovado enfoque hacia la proliferación nuclear muestra que la amenaza de un apocalipsis nuclear sigue siendo una realidad palpable y más cercana que nunca. Ahí está los 72 minutos, algunos alargan a 92 minutos. ¿Qué harías tú si estalla una guerra nuclear? Y sobre todo, ¿estaríamos aquí en Bolivia a salvo? Yo creo que sí, en el altiplano sería un lugar, Patacamaya sería un lugar hermoso para refugiarse. A Patacamaya nos vamos, al lago Titicaca, ahí en Copacabana. Sería un lugar hermoso también para salvarse. A Guarina nos hacemos unas truchas atómicas nucleares a la diabla y que se acabe el mundo. Yo eso pediría, me iría a Guarina y me pediría una trucha a la diabla. Con una guari y que se acabe el mundo si quieren los ricos y millonarios que se están cargando la vida sobre la faz de la tierra. Pero hay otros lugares donde sería bueno refugiarse. Vamos a hacer un análisis geopolítico. ¿Qué lugares del planeta estarían más a salvo o qué lugares serían los peores? Europa sería un mal lugar. ¿Qué lugar? Estados Unidos sería un pésimo lugar. ¿Qué lugares serían los mejores para refugiarte y sobrevivir en caso de que estalle la tercera guerra mundial, que será nuclear, obviamente? La cuarta guerra mundial ya sabemos cómo va a ser. A palos y a pedradas, porque no va a quedar nadie sobre la faz de la tierra. Lugares para refugiarse en caso de un conflicto, una guerra nuclear, gracias a nuestros cuates de Memorias de Pez. ¡Suena la sirena! ¡Suena la sirena! ¡Vayan al refugio! ¡Vayan al refugio! De dónde ir en caso de una tercera guerra mundial, primero tenemos que hacer un poco de ciencia ficción y pararnos a pensar qué países serían los principales beligerantes. Para ello, os vamos a dar 6 escenarios rápidos en los que a día de hoy la cosa podría calentarse tanto como para llevarnos a una guerra total. El primer escenario es el que todos nos imaginamos, la escalada de tensión en Europa, con el conflicto ruso-ucraniano. Esta podría llevar a la OTAN y a Rusia a entrar en guerra directamente. El escenario número 2 pasa por un recrudecimiento de la situación en Oriente Medio. Por ejemplo, Israel consigue arrastrar a los Estados Unidos a una guerra contra el eje de resistencia de la región, capitaneado por Irán. Otra posibilidad es que la guerra sea entre Estados Unidos y China, y comience por un conflicto entre las dos grandes potencias actuales en la región del Indo-Pacífico. Otro foco de conflicto absoluto es el de la India y Pakistán. Por otra parte, tenemos a las dos Coreas, que ya sabemos cómo se las gastan, sobre todo porque Corea del Sur tiene como aliado a Estados Unidos. Y finalmente, tenemos que meter aquí también a la región inestable del Sahel en el continente africano, un tablero de juego que también es de las grandes potencias. En todos estos escenarios, la probabilidad de que Estados Unidos, Rusia o incluso Irán estén involucrados es altísima. También es bastante alta la probabilidad de una guerra total que acabe involucrando a la India o a China. Por supuesto, los aliados y proxies de todas estas potencias tampoco lo tienen fácil para escapar del conflicto global. De esta forma, los peores lugares para estar en una guerra total serían, a nuestro juicio, los siguientes. En primer lugar, Rusia y Ucrania. En segundo lugar, estar en Estados Unidos. En tercer lugar, en China y Taiwán. En cuarto, los territorios continentales europeos más cercanos al telón de acero. En quinto lugar, Corea del Norte y Corea del Sur.
En sexto lugar, India y Pakistán. En séptimo lugar, Oriente Medio. Y en octavo lugar, el Sahel y el norte de África. Una conclusión que sacamos de esto es que seguramente el país más seguro en caso de una guerra total no va a estar en Europa. Ni siquiera Suiza, clásico país que ha sabido mantenerse neutral siempre, tiene muchas papeletas para ser refugio esta vez. Como todos sabéis, la economía suiza está fuertemente vinculada con la Unión Europea y Estados Unidos. Estos lazos financieros, muy centrados en las inversiones y bancos, podrían pender de un hilo en caso de conflicto global. Además, estamos contando que una tercera guerra mundial sería probablemente una guerra nuclear. Suiza comparte frontera con varios de los países más importantes de la OTAN, así que la verdad, memorias de pez, no se exiliaría allí. De hecho, Europa es un continente bastante pequeño, con muchas conexiones entre todos sus países, y con una alta densidad de población. En caso de que la guerra fuese peor que nuclear, que sí, puede suceder, hablando de una guerra biológica o química, una Europa en guerra sería un lugar terrible para vivir. Vale, nos vamos fuera de Europa entonces. Teniendo en cuenta cómo está la situación, probablemente, también tengamos que descartar Asia, ¿no? China, India, Pakistán, Oriente Medio, Corea, Japón, Taiwán. Desde luego, cualquier región cercana a estos países estaría comprometida. No obstante, quizás sí podríamos ir a alguno de los países del sudeste asiático, miembros de la ASEAN, los cuales tienen una política de neutralidad. Pero la verdad es que irnos a una región que es un sándwich entre China y la India igual tampoco es la mejor opción. Hay lugares bastante más apetecibles y con mayor calidad de vida, porque, ya que nos buscamos un refugio, intentemos que el desarrollo en ese lugar sea lo más alto posible, ¿no? Por encima del Ecuador nos quedan dos regiones. La primera es África, que ya por el tema del desarrollo vamos mal. Además, países como Marruecos y Argelia en el norte de África son enemigos acérrimos y están totalmente alineados con la política de bloques actual. Debajo de estos países tenemos la región del Sahel, que bueno, encima de ser una región totalmente subdesarrollada, es probable que sea uno de los escenarios del conflicto global. La vida no está tampoco muy bien en los países del sur, así que África mejor fuera. Nos vamos entonces a América del Norte. Y claro, ahí está Estados Unidos. Vale, Estados Unidos es inviable, pero ¿qué hay de México y Canadá? Ambos son países bastante grandes y mientras no te acerques a la frontera con Estados Unidos, debería bastar. Bueno, pues lo cierto es que en Canadá, además de haber depósitos de uranio, algo bastante importante, la mayoría de las ciudades pobladas están en regiones costeras, cerca de los Estados Unidos. Esto hace al país de la hoja de arce aún más apetitoso porque, en caso de invasión terrestre, los Estados Unidos estarían bien defendidos, mientras que Canadá actuaría como un paso más seguro para los enemigos de los yanquis. Algo bastante parecido, podemos decir, de México y de las regiones del Caribe. Son puntos estratégicos muy relevantes a nivel militar. Conclusión, tenemos que irnos a América del Sur, o a otras regiones por debajo del Ecuador. En la región norte del continente sudamericano tenemos un pequeño problema. Hay un país que sí que podría llegar a unirse a una hipotética guerra total. No es muy probable, pero no es descartable. Hablamos de Venezuela, enemigos acérrimos de los Estados Unidos. Además de esto, la región norte de América del Sur es rica en combustibles fósiles y países como Ecuador o Venezuela cuentan con unas pésimas condiciones de vida a día de hoy. Desde luego, la alta criminalidad no es muy interesante si uno busca huir del conflicto. Por otra parte, Colombia está muy vinculada a la OTAN, como socio extracontinental. Del resto de países de América del Sur que nos quedan, nosotros nos quedamos con Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Descartamos Perú por su cercanía con Ecuador y por su inestabilidad política. Y descartamos Bolivia y Paraguay porque no tienen acceso al mar. Entre estos cuatro, Uruguay probablemente sería el que menos probabilidades de convertirse en un recurso estratégico tendría. Allí la calidad de vida no es mala en comparación con otros países de América del Sur, y aunque es pequeño, tiene gran cantidad de recursos ganaderos y agrícolas. Argentina, aunque tiene una ubicación geográficamente privilegiada y recursos a mogollón, tiene una situación política muy complicada y una economía devastada. Este tipo de lugares, en tiempos de guerra total, son caldos de cultivo para lo peor del ser humano. Algo parecido pasa con Brasil, que es un país con enorme disparidad social. Además, aunque es poco probable, Brasil sí que podría llegar a convertirse en un objetivo más estratégico por su abundancia de recursos naturales. Es más, cabe incluso la posibilidad que, dado su tamaño, su gran poderío militar y su posibilidad de influir en el resto del globo, Brasil pudiera convertirse en un agente beligerante en algún momento de la contienda. Esto es algo que seguramente no pase por la mente del presidente actual, Lula, que aboga por la paz en todos los casos, pero ¿y si fuera un Bolsonaro el que estuviese en el poder? Si nos ponemos en el peor de los casos y la guerra hubiese llegado a América del Sur, Chile tiene unas defensas naturales inquebrantables por tierra, una superficie enorme de salida al mar y una cantidad exagerada de recursos naturales disponibles.
sobre todo pesqueros. Además de todos los países, es el más estable política y económicamente. Pero bueno, todo podría llegar a darse y quién sabe qué puede llegar a pasar en Latinoamérica, con países tan inestables en el caso de una guerra total. Si la guerra llegase allí, los lugares más seguros serían: 1. Islas remotas, del Pacífico, por ejemplo. 2. Lugares con recursos naturales. 3. Lugares sin fronteras ni disputas marítimas. 4. Emplazamientos con índices de criminalidad bajos. 5. Economías más o menos estables y ausencia de problemas internos. Y 6. Lugares en los que haya pocas catástrofes naturales. ¿Qué nos queda? Pues Oceanía, por supuesto. Aquí creo que merecería la pena descartar a Australia por varias razones. La primera de ellas es que tiene un papel más relevante en el escenario geopolítico y es un gran aliado de Estados Unidos y Reino Unido. Además, su ubicación no es tan remota como uno pudiera pensar, y su cercanía a la región del Indo-Pacífico, que sería un área conflictiva debido a la gran cantidad de bases militares que hay, no ayuda a nada. Pero hay una razón de más peso aún. Australia cuenta con una grandísima cantidad de depósitos de uranio. Esto evidentemente te convierte en un objetivo estratégico en un abrir y cerrar de ojos. Por eso mismo os vamos a dar 3 opciones distintas que son la repera. En primer lugar, Fiji, una isla remota que no tiene recursos naturales estratégicos, algo que la aleja totalmente de ser objetivo de ninguna potencia. Lo que sí tiene es una gran cantidad de peces y recursos agrícolas bestial. Además, claro, de playas de ensueño. Si todavía quieres alejarte más de Australia, cerquita de Fiji tienes otra isla, Tuvalu. Únicamente cuenta con 11.000 habitantes. Así, si te va la tranquilidad en el paraíso, este podría ser tu lugar. Eso sí, igual te aburres. No obstante, un gran problema que tienen estas dos islas es que en caso de que se diera una guerra espacial, que es algo muy probable, no al estilo de Star Wars, sino derribando los satélites del enemigo desde la Tierra, quedarías totalmente incomunicado en estos lugares. A nivel tecnológico, no es que puedan hacer mucho. Si quieres un sitio algo menos desconectado de la terrible realidad del mundo en guerra, podrías ir a nuestra tercera opción, Nueva Zelanda. Es mucho más grande que las otras dos islas. De hecho, son 2 islas. Nueva Zelanda es conocida por su gobierno estable, democrático y por una sociedad que valora la paz y el diálogo. De hecho, no tiene enemigos internacionales. Esto contribuye a un entorno seguro y predecible. Por otra parte, tiene áreas montañosas en las que incluso podrías refugiarte si la guerra por algún extraño motivo llegase allí. Los recursos ganaderos y agrícolas podrían mantener a una grandísima población. Y las tecnologías y comunicaciones son bastante avanzadas para el tamaño del país. Por otra parte, posee una gran cantidad de recursos naturales, incluyendo agua dulce y potencial para la generación de energía renovable, lo que puede contribuir a su autosuficiencia energética. En conclusión, nuestro top quedaría ordenado de la siguiente manera: Top 3, Tuvalu y Fiji; Top 2, Chile; Top 1, Nueva Zelanda. Y sí, seguro que sale algún listo que nos dice que la Antártida, Groenlandia o la Luna. Seguramente estos sean lugares mucho más seguros, pero como os hemos dicho, creemos que la calidad de vida también es importante y por eso hemos descartado lugares donde las condiciones de vida se harían muy difíciles, aunque la guerra no llegase allí. Por cierto, si la hipotética guerra llegase a una guerra nuclear total, es altamente probable que ninguno de los sitios que os hemos dicho sirvieran de nada. Y 10 minutos este vídeo que hemos puesto medio huevada, ¿no? Sí, hay que hacer autocrítica, porque al final del vídeo dice, no, sí, Islas Fiji, Tuvalu, en Chile sí, a Chile hay un tsunami y un maremoto por el apocalipsis nuclear y los chilenos y chilenas van a ir todos ahogando hasta la punta del Illimani o del Illampu. Y luego, ¿cuál ha dicho? La Luna y luego dice al final el vídeo, pero si hay un apocalipsis nuclear, ningún lugar va a ser seguro. Entonces, ha sido puro charle. Esto ha sido, pero esos contextos. Nos entretenemos un poquito sabiendo de las cosas que pasan por el mundo y parece que somos un poquito menos ignorantes. De eso se trata. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes. Bien apocalíptico, un poquito tarde, pero bien apocalíptico. El Mickey, lo que pasa es el cuate que pone los sonidos, es hincha del Bolívar y se está solidarizando con los hermanos Sagredo. Perdón. Que son un poquito lentejas, pero la culpa es de Robato. No se ceben con los hermanos Sagredo, que son buena gente los Sagredo. Nosotros nos despedimos, volvemos al año, el lunes 5 de enero estamos acá, les dejamos con programas especiales, todas estas fechas navideñas, aprovechen los feriados de jueves y viernes
descansen, lean, desconecten la pantalla del televisor, desconecten de las redes sociales, estén con la familia, que sea un buen año, feliz año nuevo, felices fiestas, feliz Navidad, les desea toda la gente que hacemos Contextos salvajes. eso, Tinku Nakamakatsun, hasta que nos volvamos a encontrar.